Nuestro tema del día de hoy lo titulamos Clasificación de las contribuciones. Un tema por demás importante, ya que vamos a conocer cómo es que de manera legal todo el dinero que el gobierno percibe a través del pago de las contribuciones, pues está determinado por diferentes rubros. Bien, si me permiten, me voy a atrever a decir que podemos tener tres diferentes clasificaciones. La primera es la que nos establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Pero el mismo artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos da la pauta para, como en mi caso, poder decir que tenemos 4 diferentes contribuciones más, a las cuales la propia ley les llama accesorios. Y estas serán los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones. Aunque la propia ley nos dice que son accesorios de las contribuciones, es decir, derivan de las propias contribuciones, a final de cuentas, pues es dinero que el gobierno percibe de los contribuyentes. Como paréntesis, debo decir que estos accesorios, que son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones, pues es dinero que de cierta manera le regalamos al gobierno. Esto porque si no cumplimos de manera correcta, de manera puntual, pues entonces nos podemos hacer cargo a cualquiera de estas contribuciones accesorias. Si no pago a tiempo, pues viene un recargo. Si no pago en la forma debida, me hago acreedor a una sanción. Si no pago el recargo, si no pago la sanción, pues voy a ser objeto de un proceso administrativo y al final me van a cobrar, incluidos los gastos de ejecución, que son los gastos que la autoridad va a realizar en el cobro del crédito fiscal. Y finalmente tenemos la indemnización, que pues también es un pago que tenemos que realizar en caso de alguna infracción a la ley o a la norma. Bien, y también en el artículo 3 se nos habla de dos figuras más que le permiten al gobierno poder tener recursos. Y nos referimos a los aprovechamientos y a los productos. Alguien dirá, y de manera concreta mis amigos contadores seguramente dirán que los aprovechamientos y los productos no son contribuciones, pero como he dicho, a final de cuentas, pues son medios que la ley establece y que le permiten al propio gobierno poder tener sus ingresos. En total, como habíamos mencionado, entonces serían 10 medios legales que el gobierno tiene, previstos todos en la ley, en el Código Fiscal de la Federación, como medios de poder obtener dinero. Nuevamente los repetimos: las contribuciones principales, los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora y las aportaciones de seguridad social. Le sumamos los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones como accesorios. Y a esto le sumamos los aprovechamientos y los productos. Pero mi intención no es confundirles, y como contadores que ustedes serán en un futuro próximo, pues debo decir entonces que de manera concreta solamente son cuatro los medios que legalmente le permiten al gobierno obtener dinero y que están consideradas como contribuciones. Esto a partir, como ya lo mencionamos, del Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, y entonces tenemos nuevamente que son los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejora. Si nos remitimos a nuestra ley de ingresos vigente de 2020,
pues ahí vamos a encontrar los datos más concretos, más específicos. Por ejemplo, sabremos que el total de percepciones que el gobierno planteó recabar para el 2020, de acuerdo a la propia ley, pues se nos habla de una cantidad compuesta por 6.107.732.400.000 pesos, tomando en cuenta que 1 billón son 1.000 millones. Entonces, pues realmente es una cantidad de dinero bastante fuerte y que al gobierno pues le permitirá poder realizar sus funciones de gobierno. De estos 6 billones que están considerados para el gasto público, en la propia ley podemos nosotros darnos cuenta que 3.505.822.400.000 pesos es lo que se planteó como percepción únicamente por impuestos. Nos damos cuenta que un poco más de la mitad del gasto público se genera a partir del cobro o de la recaudación de los impuestos. Cabe hacer una aclaración. No todos los impuestos que se cobran, que se recaban, pues son iguales. Cada uno tiene su propia tasa y cada uno está determinado por su propia ley, como ya lo habíamos mencionado. Otra aclaración importante y que vale la pena realizar, porque seguramente muchas veces nos hemos confundido al pensar que los impuestos y las contribuciones es lo mismo, pero de cierta manera, aunque sí lo es, debemos nosotros de distinguirlo. Y para eso diremos que todas las contribuciones no son impuestos y todos los impuestos sí son contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las contribuciones necesariamente son impuestos, porque ya vimos que las contribuciones son los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejora. De las 4, una parte, que son los impuestos, conforman las contribuciones. Pero todos los impuestos sí son contribuciones. De ahí que las contribuciones son las que le dan vida a los impuestos. Avanzando y retomando nuevamente lo que nos dispone nuestra ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2020, encontramos que lo que el gobierno ha presupuestado recabar por parte de cuotas y aportaciones de seguridad social, haciendo una cantidad de 374.003.200.000 pesos. Para contribuciones de mejora, el gobierno planteó recabar 44.800.000 pesos. Este es el rubro que menos dinero le aporta al gobierno. Y es que realmente las contribuciones de mejoras, pues es poco lo que el gobierno percibe, ya que la mayoría de obra pública, pues es financiada por el gobierno y nosotros como ciudadanía pocas veces apoyamos, pocas veces aportamos económicamente para la realización de obras públicas. Por eso, lo que el gobierno presupuesta obtener de este rubro, pues realmente es mínimo. Por último, tenemos a los derechos. En este concepto, el gobierno presupuestó obtener una cantidad de 51.671.800.000 pesos. Es así como estos 4 rubros de contribuciones, pues para el gobierno son muy significativas, porque como ya lo hemos visto, son las que le dan vida a lo que será el gasto público federal. Gracias a estas contribuciones que el gobierno percibe, pues puede tener los recursos suficientes y necesarios para poder sufragar el gasto público. Nuevamente, les invito para que puedan leer, puedan estudiar y en la medida de lo posible analizar lo que es la ley de egresos y la ley de ingresos, que son 2 leyes distintas.
En la ley de ingresos, como hemos mencionado, se presupuesta la obtención de los recursos a través del cobro de las contribuciones. Y en la ley de egresos se distribuye ese dinero, es decir, se va a determinar la forma como se va a distribuir el presupuesto, que ya lo mencionamos, conformado por 6.107.732.400.000 pesos en las diferentes áreas, dependencias y organismos gubernamentales. Bien, hasta aquí vamos a terminar nuestra charla de hoy y continuaremos. Gracias.